Bueno amigos, continuamos con el programa, nos encontramos nuevamente con Fernando Bulnes, él es ingeniero forestal y en esta ocasión nos va a hablar sobre la selección de especies. Ante todo, muchas gracias Fernando por tu presencia en el programa nuevamente. Gracias por la invitación. Entonces, háblanos un poco de qué jardín nos correspondería ver el día de hoy. Bueno, en esta segunda vez de vernos aquí por la universidad, vamos a tocar el tema que quedó pendiente la vez anterior, la selección de plantas para los diferentes estilos y tipos de jardines, ¿no? Y el primero que vamos a ver, uno muy importante, interesante para nuestra ciudad, debido sobre todo a que vivimos en un lugar con poca agua, que se conoce como el jardín xerófilo. La palabra xero significa seco o poca agua, ¿no? Plantas que pueden vivir con poca agua. No sin agua, no hay plantas que vivan sin agua, por si acaso. Un poco difícil. Y dentro de este grupo xerófilo hay una serie de especies, ¿no? Especies la que casi todos conocemos, los grandes grupos de suculentas y cactáceas, pero también hay otras plantas que requieren de poca agua y no necesariamente tienen estos aspectos, porque a veces que a algunas personas nos gustan ciertas plantas u otras, y como les decimos, hay diferentes posibilidades, tanto desde el punto de vista de plantas bajas, como la que estamos viendo aquí, ¿no? Plantas pequeñas como los roeos, los dientes de león, las sábilas, que como puedes apreciar son plantas que por su apariencia nos llevan a que son para espacios de poca agua, porque son suculentas, o sea, tienen la capacidad de absorber, de retener la poca agua en el momento que la tienen y usarla gradualmente, ¿no? Pero también hay otras especies que pueden bien conjugarse para aquellas personas que pues tenemos otros gustos, no necesariamente de plantas que, como tú sabes, plantas que vienen de los desiertos tienen que ser más o menos rígidas, no rígidas, se ven un poco duras a veces, pero eso le da justamente la rusticidad, ¿no? Y se pueden hacer muy bonitos jardines, como vamos a ver más adelante, con este tipo de plantas. Y entre ellas, si seguimos, podemos ver algunas otras que no necesariamente tienen esta apariencia, pero que muy bien pueden calzar en este tipo de jardines, ¿no? Como las que vemos y estoy señalando aquí, plantas incluso con flores, ¿no? Plantas ¿Cómo se llama esa que tiene esas flores? A esta le dicen salvia rosada, no, perdón, a esta le dicen buenas tardes. Ese es el nombre de esta planta, ¿no? Y es una planta que requiere poca agua. También las salvias, ¿no? También las salvias requieren de poca agua y tienen una apariencia diferente a las plantas suculentas o cactáceas, ¿no? Y también tenemos otras, pues, como las lantanas, ¿no? Que están más allá. Y ahí vamos un poco modificando el paisaje, vamos pasando del paisaje xerófilo al paisaje mediterráneo, donde ya hay más floración, más color, ¿no? Y en este recorrido vamos a ver algunas especies que pueden conjugarse con grupos xerófilos o con grupos mediterráneos, las que se llaman algunas especies de transición. ¿Ok? Claro, y una de ellas puede ir con otras, ¿no? Muchas veces vemos pues que en un jardín tenemos cactus y helechos. En el paisaje, en el mundo no existe eso, ¿no? Porque uno requiere mucha agua y el otro poca, ¿no? Poca, y más es lo que creo que cuando tiene condiciones de exceso de agua también se maltrata, ¿no? Por supuesto, porque las plantas pueden llegar a podrirse por demasiada agua, ¿no? Y no tienen la capacidad de evacuarla. Y las otras pueden llegar a secarse. Porque no tienen la suficiente agua. Entonces, la selección de especie ayuda mucho en las características agronómicas, o sea, cuánta agua, qué tipo de suelo, cuánta luz van a requerir, ¿no? Aquí tenemos otras plantas, ¿no? Como las iresines, los calancoes, ¿no? Algunos geranios hiedras, ¿no? Por ejemplo, el mosquito también se puede considerar xerófilo. No, esto ya es por su color, si uno se da cuenta, estas plantas pueden ser de coberturas para zonas un poco más húmedas, como los jardines tropicales, ¿no? Pero esta que está aquí al costado, ¿no? Las moneditas, congonas también le dicen portulacas, sí son parte, como los aloes, las sábilas, son parte del grupo de plantas xerófilas, ¿no? Las azulinas. ¿Cómo se llama? Hasta le dicen alitas de ángel, pero este es más para una zona tropical. Si tú te das cuenta, las hojas no son mucho más grandes, de textura más gruesas. Tanto estas plantas, las alitas de ángel, las chefleras, que están allá, estas chefleras, son de zonas tropicales, ¿no? Su forma, sus colores, nos ayudan un poco a definir, ¿no? Y en este caso estamos hablando de selección de plantas tomando en consideración los requerimientos de agua.
¿no? Porque existen diferentes formas de seleccionar plantas, ¿no? Podemos seleccionar plantas por los requerimientos de agua, podemos seleccionar plantas por los requerimientos nutritivos, por las necesidades de luz y también de acuerdo al aspecto que ofrecen. Podríamos seleccionar plantas por colores, plantas de flores blancas, plantas de flores rojas, que es un tema que más adelante vamos a ver en la medida que continuemos con esta secuencia. Hoy principalmente estamos tomando como punto de partida los requerimientos de agua. ¿Por qué? Porque los requerimientos de agua son los más importantes en una ciudad como Lima, que prácticamente está en medio del desierto. Bueno amigos, continuamos con el programa, seguimos con el ingeniero Fernando Bulnes, el cual nos sigue explicando sobre los jardines xerófilos. Bueno, hace unos minutos estuvimos conversando acerca de la importancia de la selección de las plantas y estuvimos viendo que principalmente uno de los temas que tenemos que tomar en consideración es el agua. Y hay muchos otros que más adelante seguro los veremos, ¿no? Pero dentro de esta selección vamos a empezar con las plantas y algunos ejemplos de jardines que requieren poca agua, como las plantas y agrupaciones que tenemos aquí detrás de un jardín xerófilo, ¿no? Este espacio muy bien puede tenerse como referencia y no necesariamente pueden verse solamente plantas propias de zonas o apariencias rígidas, ¿no? Como en el caso de las rosas verdes, sino también tenemos otro tipo de plantas, ¿no? De un follaje o textura más suave, como en el caso de los diferentes tipos de penicetum y pastos, otras que también podrían tener hasta una expresión arbustivo-arbórea, como en el caso de las yucas, ¿no? Debajo, como coberturas, en lugar de tener gras, si no va a ser utilitario, la festuca, los roeos, que son estas de dos colores, verde y rojo por el embés, ¿no? Y así por el estilo, formar diferentes estratos y dar texturas muy atractivas y muchos colores. Y si ustedes dan cuenta, no hay flores. No hay flores, pero simplemente las texturas, los colores, la disposición de las hojas y las agrupaciones de plantas contribuyen en tener un jardín realmente atractivo. Bueno Fernando, aquí nos encontramos en otro jardín xerófilo. Explícanos que veo que son otras especies y es quizás otra forma, pero de lo mismo, dentro del mismo tipo de jardín que es de bajo uso de agua, de mucha luz, pero de bajo uso de agua, pero se ven otras especies. Cuéntanos sobre las mismas. Vale rescatar que estos son parte de los trabajos de los alumnos del diploma, de los cursos de capacitación en áreas verdes, ¿no? Ya, del diplomado en agricultura urbana que llevan ahí en la Facultad de Forestales. Sí, en el área de capacitación del vivero forestal, y ellos deben durante el tiempo de trabajo del curso de desarrollo ir elaborando diferentes tipos, diseñando diferentes tipos de jardines, ¿no? Este es el del último grupo, ¿no? Y lo interesante aquí es también, además de las especies, ver que hay otro tipo de componentes, ¿no? Como los elementos pétreos, las granallas, las lajas, las cuales le dan pues un carácter y armonía, ¿no? Es una sinuosidad al lugar. Y también se pueden ocupar espacios con otros elementos como los que estamos viendo, ¿no? Las piedras, las rocas, en algunos casos los maderos. Y bueno, entre las especies que resaltan acá es la sansevieria, la que está en la parte en el extremo, estas que son... Sí, otros tipos de portulatas. Atigradas, que parecen así. Sí. Festucas nuevamente, orejitas de conejo le dicen a estas que son medias plomizas, los calancoes, ¿no? Aquí podríamos ver otras rositas del desierto. Aquí tenemos, solamente que un poco más pequeña. Porque sí, hay diferentes formas. La otra era mucho más grande. Tamaños. Y esta, por festucas, ejemplo... también son del tipo de los pastos. Esta también es tipo de festuca. Un tipo de festucas. Aquí tenemos otro tipo y otro tipo. Vean, son diferentes tipos de festucas, ¿no? O también le dicen penicetum, ichus, también los conocen como tales, ¿no? Los roeos, en este caso son unos roeos incluso variegados. Podemos ver que no solamente son verde y rojo, sino son como rayaditos. Y estos detalles le van dando pues justamente estos contrastes en colores, ¿no? Relación entre texturas. ¿En algún lugar de Perú estos crecen de manera así espontánea?
Bueno, realmente su distribución es bastante amplia, ¿no? Y los podemos encontrar en algunos sitios acá en el país y también fuera, ¿no? Pero han sido traídos, como el caso de los ágaves, que están naturalizados en el país, pero han venido de las partes de Centroamérica, han ido bajando los ágaves hacia Sudamérica. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta presentación con Fernando Bulnes, el cual generosamente ha dado su tiempo para explicarnos poco más sobre las especies, en este caso las xerófilas. Agradecemos a Fernando Bulnes y nuevamente lo comprometemos para continuar con toda esta línea de explicarle a nuestros televidentes sobre las especies y las combinaciones que pueden darse como ejemplo aquí en el centro de ventas de la Universidad Agraria, el cual está llegando a la Universidad Agraria. ¿Cómo describir qué puerta es? Bueno, la puerta principal, antes de ingresar a la derecha, el centro de ventas, estamos todo el año, funciona de 8 a 5 de la tarde. El centro de ventas es parte del vivero forestal, de la Facultad de Forestales, de aquí de la Universidad Agraria, y todos están invitados a venir, e incluso si desean, pues pueden solicitar el ingresar a estas zonas como para que puedan conocer un poco más de los diferentes tipos de jardines. En esta oportunidad te agradezco mucho, Luis, por la invitación, y esperamos que más adelante podamos continuar ya con otro tipo de jardines, otros estilos, otras agrupaciones de plantas, selecciones, etc. Tenlo por seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias amigos. Continuamos con el programa.